Ahí estamos, ya estamos grabando, así que bueno, vamos a dar por iniciada esta sesión. Muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer en la próxima hora es hacer un recorrido básico sobre este programa, sobre Audacity, que es un software de código abierto y gratuito que nos permite la edición únicamente del audio. Por tanto, en este primer aprendizaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a disponer de las opciones de editar texto o editar imagen en movimiento, editar fotografía, etcétera, etcétera, como pueden hacer otros programas añadido al audio. Por lo tanto, este programa se focaliza única y exclusivamente en el audio. Este programa tiene dos funciones fundamentales, está pensado para dos actividades fundamentales. Una es el montaje o la mezcla de piezas musicales de manera muy básica y teniendo en cuenta que estamos en un sistema o en un ámbito gratuito, por tanto tiene algunas limitaciones, aunque ya vamos a ver cómo esas limitaciones se han tratado de paliar con también algunas aportaciones que hace sobre todo la comunidad de usuarios que está implicada. Y luego otra aplicación es la de la edición y el montaje de podcast. Deciros que Audacity nace antes que los podcasts en sí mismo, ¿no? Que es un programa ya bastante antiguo, ya bastante veterano y que ha tenido varias actualizaciones. Si os bajáis el programa del link que yo os puse dentro de la página web, dentro del correo electrónico, perdón, vais a tener siempre la última actualización. Porque hay muchas páginas tipo Softonic y así, donde ofertan la posibilidad de descargar este programa. No es la página oficial, yo no sé si viene con bichos, si hay algún rastreador, si luego os van a mandar suscripciones o rollos así. No tengo ni idea, la verdad, en ese sentido. Pero sí que deciros que si tenéis ya instalada o estáis utilizando otra versión distinta, no os preocupéis porque las versiones de estos programas cambian muy poquito y al final las cuestiones que vamos a ver son muy básicas y son muy elementales, por tanto no suelen estar ubicadas en lugares diferentes o darnos demasiados problemas, ¿de acuerdo? Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a funcionar en cualquier plataforma, cualquier sistema operativo, tanto Linux como Mac, como, vamos, el sistema operativo de Mac, como en Windows, que es, yo ya me he fijado y la mayoría de los que traéis el portátil a clase utilizáis este sistema operativo, así que nos va a dar absolutamente ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues ¿qué nos va a permitir? Este programa nos permite tres cuestiones fundamentales. Por tanto, esto sí que hay que entenderlo bien para ver sus limitaciones, pero sobre todo para que esto lo podamos traspolar a otros programas de edición. El que utilice Audition en el entorno de Adobe o cualquier otro programa, vamos a funcionar de manera muy, muy similar. Lo primero que podemos hacer con el programa es grabar fuentes de sonido, bien sea por el micrófono que está incorporado, bien sea por micrófonos que nosotros incorporamos, bien sea por una entrada de línea, ¿vale? Podemos incorporar, este programa permite la grabación a tiempo real de piezas de sonido. De hecho, aquí veis está el botón de REC arriba a la izquierda, bien visible en rojo, para poder iniciar inmediatamente una grabación. Por tanto, que sepáis que para hacer este trabajo que estamos haciendo, podéis grabarlo directamente en Audacity. También lo podéis grabar de manera externa, como los compañeros que tienen la grabadora ahora mismo, o los que estáis grabando con el teléfono, etcétera, etcétera. No hay ningún problema y luego se pueden incorporar los archivos. ¿Por qué? Las otras dos cuestiones que podemos hacer con Audacity es editar el audio, es decir, trabajar con estos audios que nosotros importamos o que hemos grabado a partir del programa y que se han generado dentro del programa, ¿vale? Y aplicarles una serie de efectos que el programa incorpora de manera nativa o que podemos incorporar a través de los denominados plugins que podemos incorporar digamos, con bastante facilidad, descargándonos algunos archivos de Internet. Aquí una salvedad, aunque el programa es gratuito, algunos plugins son gratuitos, algunos plugins son de pago. Entonces eso tenerlo en cuenta, más que nada porque pues quizá este programa nos sirva para acercarnos a la edición digital de audio a nivel de software, pero no sea, quizás si vais a convertiros en podcasteros y podcasteras, no sea el programa que elijáis y probablemente pues, podáis elegir un programa pues un poquito más robusto, un poquito más estable, aunque yo ya os digo que aunque no lo utilizo mucho, no me suele dar
mayores problemas. Quiero decir, para hacer cosas muy básicas como las que vamos a hacer, es un programa estable que funciona bastante bien, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer, hemos dicho que podemos editar archivos de audio, cortándolos, estirándolos, seleccionando elementos e incorporándoles efectos, pero también podemos mezclar. Por tanto, podemos combinar en esa edición multipista distintos archivos de audio que incorporemos en el programa, ¿vale? Entendiendo un poco eso, vamos a poder aplicar todas estas cuestiones a otros software con los que podamos estar trabajando e incluso a lo que vamos a hacer con Premiere, porque todo esto que vamos a hablar hoy lo podemos reproducir o lo podemos replicar fácilmente en Premiere, incorporando también claramente la opción de imagen. Por tanto, ya os digo que son conocimientos que de alguna manera nos sirven también para el futuro, ¿de acuerdo? Antes de empezar a ver el programa y de hacer una descripción muy somera de las áreas que tiene, para familiarizarnos un poquito con las áreas de funcionamiento, que ya vais a ver que son súper fáciles, deciros que siempre me interesa que más allá de que aprendamos mucho del software o que pasamos rápidamente a la acción, que pensemos en el porqué y que nos focalicemos fundamentalmente en este concepto que se aplica tanto en nuestros trabajos, y digo en vuestros trabajos futuros y en el mío, que son los flujos de trabajo, ¿vale? Cómo vamos siguiendo determinados pasos para consolidar todo un proceso y llevar a buen puerto el proyecto sin dejarnos nada o, mucho más importante, sin cometer errores que luego nos hagan menos eficientes, que nos hagan volver para atrás algún paso o que nos ralenticen mucho el proceso, porque cuando cometemos un error en el paso 3 y estamos en el paso 11, pues a lo mejor entre el 4 y el 11 pues no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta cuestión del flujo de trabajo. Estos flujos de trabajo, claro, pueden cambiar, están adaptados o están supeditados quizá a lo que tengamos que hacer concretamente, a los proyectos que estemos desarrollando. En nuestro caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta actividad dentro del proyecto de aula, que es grabar las voces, grabar esos elementos originales de audio que nosotros ya hemos captado, ya hemos transcrito del trocito de vídeo que nos gustó o del guión que hemos capturado, ¿no? de nuestra muestra. Bueno, eso lo podemos, como digo, hacer dentro del programa o lo podemos haber hecho de manera externa. Bien sea con los archivos que hemos generado en el programa, bien sea de manera externa, importando, incorporando, ingestando estos archivos dentro de la interface de Audacity, vamos a hacer después una postproducción de estos clips de audio a los cuales les vamos a hacer una selección. Normalmente hemos grabado a lo mejor en una toma toda seguida en un archivo de WAV, imaginemos de 10 minutos, hemos grabado todas las tomas diciendo toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, cada vez que vamos a repetir nuestra frase. Y ahí vamos a estar mucho rato generando un archivo que no nos interesa. Vamos a seleccionar solo a lo mejor la toma 15. Bueno, pues vamos a seleccionar ese trocito de audio y el resto lo vamos a eliminar de nuestro montaje, ¿vale? También vamos a aplicar algunos efectos que van a ser interesantes para mejorar las características del audio, bien sea porque queremos darle una personalidad al clip que estamos editando, bien sea porque queremos corregir algún ruido o algún elemento de sonido indeseado que tenemos ahí, lo cual hay que hacerlo con mucha precaución porque puede generarnos más problemas quizá de las soluciones que nos está dando, y en ese sentido siempre os digo lo mismo: las cosas que vienen bien grabadas luego hay que hacerles poco, las cosas que vienen mal grabadas hay veces que los milagros pues no se dan, ¿no? Entonces no podemos hacer tampoco milagros, no podemos tampoco digamos, salvar cosas que a lo mejor pues tienen un ruido estructural muy fuerte o que tienen un elemento de audio que distorsiona mucho lo que queremos que se quede. Porque en la aplicación de efectos, y nos pasa mucho en la parte de audio, aunque también nos pasa en la parte visual, lo que interesa no es cómo he aplicado el efecto, ¿no? Qué tan salvaje hemos hecho la aplicación del efecto o qué tan efectiva, sino lo que se queda. Entonces, no es demostrar que yo he limpiado mucho el audio por el ruido que tenía, que al oyente, al escuchante, al espectador, al jugador le da igual el ruido que tenía, porque eso era problema tuyo, era problema de la producción, ¿vale? Y sí que es importante al aplicar el efecto qué ha quedado. Lo que ha quedado es bueno, es malo, eso es lo que tenemos que valorar. Si es malo, repitamos la grabación. Por eso
os digo siempre que es muy interesante, es muy importante hacer una buena grabación, generar una buena materia prima, ¿vale? Si hemos grabado nuestros archivos dentro de Audacity, yo recomiendo que exportemos esos archivos para hacer una preservación de archivos en WAV. Esos archivos no comprimidos que podemos reutilizar luego dentro de uno o varios proyectos, pero podemos mantenerlos aquí dentro del proyecto de Audacity, ¿vale? Para combinarlos con otros que podamos importar. Por ejemplo, archivos de galería de audio que me he descargado de una página web, archivos de música que me he descargado de YouTube Music Studio y la biblioteca que me permite usar música libre para luego subir esos archivos a la red sin temor a ser baneados. Este tipo de cuestiones. O archivos independientes que yo he registrado por fuera, con mi grabadora, sonido ambiente, etcétera, 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 ¿vale? Así que pueden convivir todos los que hemos creado o podemos crear un proyecto independiente para hacer el montaje de audio final. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta esa multifuncionalidad del programa para ir aplicando ese flujo de trabajo en función de vuestras necesidades. A partir de aquí ya vamos a mantener, independientemente de las decisiones que hayamos tomado, ya vamos a mantener un flujo de trabajo unitario, porque vamos a crear un proyecto multipista que se va a crear él solo, no hay que saber hacer nada, simplemente abrir el programa y empezar a echarle cosas y luego guardar eso en una carpetita lógica, o sea, una carpetita que luego vayamos a saber dónde está, vamos a importar esos archivos de audio, recomendable siempre archivos en WAV, aunque yo he traído hoy 2 archivos en MP3 para que sepáis, para que veáis que funciona, ¿vale? Aunque obviamente ya sabemos que a nivel técnico tenemos muchos problemas con el MP3 porque le rebaja mucho la calidad frente al WAV, que es un archivo que tiene todo el rango disponible, ¿vale? Cuando yo voy a meter una canción, en realidad me da un poco igual que esté en MP3. ¿Por qué? Porque la canción no le voy a hacer nada. Yo a la canción no le voy a postproducir, no le voy a aplicar efectos. Pero si quiero hacer un efecto de limpieza a un archivo de mi grabación, si ya está muy comprimido, he perdido muchos matices. Por tanto, es mejor que esté lo menos comprimido posible, perdón, o sin comprimir para que tengamos toda la información del archivo digital disponible, ¿de acuerdo? Luego con eso vamos a hacer lo que denominamos como edición. Es decir, ubicar en distintos lugares dentro de nuestra línea de tiempo o timeline, vamos a editar, vamos a tomar decisiones sobre qué va adelante, qué va detrás, qué va en plano fondo, qué va en plano en primer plano, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para después hacer esa postproducción final, pudiendo aplicar otros efectos o no, eso ya os queda a vuestra elección en función de la naturaleza del proyecto, de vuestras necesidades y vuestro criterio estético también, claro, y hacer esa mezcla final para terminar exportando un archivo WAV independiente que va a ser el archivo entregable, ¿no? El archivo que se utiliza, el archivo multimedia. Porque hay que tener en cuenta una cuestión importante, que es que aquí vamos a estar trabajando en un proyecto que no es utilizable por fuera. Es decir, no es un proyecto que yo pueda mandar por WhatsApp para que se reproduzca en el teléfono, sino que el proyecto lo único que hace es que guarda las decisiones que yo voy tomando en la combinación de distintos archivos que he importado y además qué efectos le estoy aplicando, cómo los estoy colocando, desde dónde hasta dónde lo estoy utilizando, etcétera, etcétera. Por tanto, ya os digo que vamos a diferenciar claramente entre un proyecto que voy a dejar un momentito de compartir para mostraros compartiendo toda la pantalla. Vale, aquí lo tengo. Yo aquí os he puesto una carpetita en el escritorio que se llama Demo Audacity para hacer la prueba. He importado 3 archivos, he pegado ahí 3 archivos para tenerlo un poco ordenado, por favor. Seamos un poquito ordenados, ¿vale? Aunque lo tengo ahí en el escritorio, pero tengamos un poco de orden, que no esté en la carpeta no sé dónde o en la carpeta descargas o todo ahí tirado, porque si no luego nos puede dar algunos problemas de estabilidad en el proyecto, sobre todo si lo movemos de unidad y tal, pero sobre todo me interesa esta parte, ¿no? La parte del proyecto de prueba que tiene una extensión AUP3. Esa es la extensión de archivo de proyecto, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí pues ocupa ya 377 megas porque he importado bastantes archivos y además he estado haciendo operaciones con ellos. Por tanto, lo que va a hacer el programa Audacity y el proyecto es guardar las decisiones, los efectos, las previsualizaciones que yo estoy generando para escuchar si he aplicado un efecto de eco o he modulado con
con el editor de frecuencia, el ecualizador, perdón, que no me salía. He modulado el archivo, por ejemplo, para bajar graves y poner un poquito más de medios o subir un poquito de agudos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un archivo que ya veis que ocupa, bueno, pues una cantidad razonable para 3 pijaditas que he hecho, ¿de acuerdo? Entonces, no confundir el archivo de proyecto con el archivo final que voy a obtener después y que va a ser el archivo WAV que yo exporto y que va a tener, digamos, una entidad independiente. Los archivos de proyectos simplemente valen como un archivo de trabajo, no sirve para entregárselo a un cliente o para entregárselo para subirlo a YouTube o para difundirlo como un archivo de audio, ¿vale? Eso, una primera matización importante. Cuando yo configuro el proyecto, puedo ver que si yo me voy aquí a archivo, espérate, porque disculpad porque esto suele ser en edición preferencias, porque en Mac y en Windows estos ajustes siempre, en todos los programas, siempre aparecen distintos, ¿vale? Vosotros no veis mi barra arriba de botones, pero bueno, es igual que la que podéis tener en vuestros ordenadores. Buscáis normalmente en edición preferencias y ahí aparecen, y cuando vais a la configuración del audio, vais a ver dos cuestiones que ya hemos trabajado en clase, que no tenemos que tocar, simplemente tenemos que asegurarnos que estén bien y que no hayamos modificado inconscientemente. Lo primero que encontramos es la frecuencia de muestreo, que yo os comentaba que 44.100 Hz es la básica para la alta definición, es el estándar, ¿vale? Y el 48.000 Hz es la frecuencia de muestreo que se utiliza con más profusión en la actualidad. Sin más, las dos van a funcionar muy bien. Y luego, ¿os acordáis que ayer vimos los ajustes que Unreal nos da para la configuración del audio, de la ingesta de audio, de la gestión de audio, y ellos nos ponían 16 bits, ¿vale? Como la tasa mínima. En este caso, veis que aquí desplegamos, hay 16, 24 y 32 bits flotante, y él lo tiene en 32 bits flotante el programa por defecto. Ya explicamos esto. El hecho de que esté flotante es que porque 32 bits lo que hace es que aumenta muchísimo el tamaño del archivo cuando estamos haciendo una grabación, etcétera, etcétera. Lo que hace esta característica, esto de que sea flotante, lo que nos hace es, digamos, configurar un uso ad hoc, ¿no? Si necesita más densidad el archivo porque tiene unas características o muchos matices el audio, va a aplicar una tasa de bits más alta, pero si no, pues se va a quedar en una tasa de bits más optimizada, ¿vale? Solo el hecho de que sea flotante es que solo entran en juego los 32 bits, digamos, si es necesario. Si no, pues no hace falta tocarlo y se puede quedar con 16 como lo ingesta Unreal, que es una barbaridad ya de detalle en el muestreo, ¿vale? Bueno, sin entretenerme más en estas cuestiones, ya os digo que con la intención de que acabemos pronto la clase y que podáis llegar a vuestra siguiente clase de 6 sin problema, un pequeño recorrido por la interfase o por la interface o por la interfaz, ¿no? Que esto lo escuchamos de las tres maneras. Lo primero, muy importante, aquí en esta parte de arriba está la configuración del audio. Es muy importante que definamos el servidor, lo que él llama servidor, el dispositivo de reproducción y el dispositivo de grabación. Muy importante, sobre todo en el caso de los que vais a grabar directamente dentro de Audacity. Es decir, que vais a conectar un micrófono, vais a utilizar el micrófono del portátil o como lo vayáis a hacer, ¿vale? En este caso, fijaros que a mí me sale solo Core Audio porque es digamos, el servidor que Mac instala por defecto en su sistema operativo y entonces no voy a poder acceder a otro. Si tuviera una tarjeta de audio externa, tendría otro disponible. Y en vuestro caso va a haber uno que va a estar siempre, que es uno que se llama Wasapi, con W, Wasapi. ¿Vale? Ese es el códec, digamos, perdón, el servidor que podéis o debéis utilizar para asegurarnos de que todo suene y que la ingesta y la gestión del audio se haga de manera compatible con el sistema operativo que tenéis. Por tanto, el servidor, perdón, hoy lo he cogido con el códec, el servidor Wasapi es el que más seguridad os va a dar. No obstante, lo mejor de esto es probar. Entonces, si nosotros incorporamos un audio, se ve que se mueve en el búmetro, pero no suena,
vamos a ver qué ocurre, vamos a intentar cambiar ese servidor. Lo mismo pasa con la grabación. Si tenéis configurado el micrófono, le dais a grabar y no se ve en forma de onda, no hay una variación de la forma de onda, iros aquí al servidor porque puede ser que el programa esté ahí, ¿de acuerdo? Lo demás, dispositivo de reproducción, en este caso yo tengo las altavoces de mi ordenador. Si tenéis los auriculares también conectados, va a estar la opción de cambiarlos a los auriculares. Y por último, el dispositivo de grabación, lo mismo. Si tenéis una tarjeta externa o habéis conectado un micrófono que ha reconocido el programa, lo podéis seleccionar aquí para cuando arrancamos a grabar aquí, ya vemos cómo ahora está grabando mi propia voz, ¿vale? Y se está introduciendo ya en la pista número 1. Es tan fácil como eso, si queréis grabar así. Y veis cómo aquí arriba aparece también una parte en la que nos aparece el búmetro de nivel de entrada, del nivel de grabación del micrófono, que si yo subo, vamos a ver cómo se satura, y que si yo bajo, vamos a ver cómo se queda muy chiquitita, porque el nivel de ganancia lo estamos alterando, ¿vale? Voy a parar. Fijaros, voy a reproducir de entrada del nivel de grabación del micrófono, que si yo subo, vamos a ver, bueno, pues ahí lo tenemos y vemos cómo en la parte derecha de arriba de la pantalla hemos visto cómo tenemos un búmetro también para la reproducción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí una primera parte en la configuración del audio donde seleccionamos el servidor, lo que entra y lo que sale, cómo monitorizamos y cómo ingestamos audio para la grabación, insisto, no para la importación, eso da igual, va a ser arrastrarlo y ya está. Y luego tenemos aquí en la parte derecha los niveles de audio, de reproducción y de grabación. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillito, ya hemos configurado nuestro programa para utilizarlo para grabar y asegurarnos de que todo esté sonando y que no estoy cometiendo ningún error absurdo y tal. Ya habéis visto también cómo le doy control Z, yo he seleccionado aquí la pista y con el botón suprimir o con la tecla de borrar lo he quitado porque en este caso esa grabación no me valía para nada. Hemos visto que se ha creado una pista ahí, ¿vale? Vamos a ver cómo se pueden crear todas las pistas que queramos, porque podemos editar el audio con todas las pistas que queramos. ¿Qué más encontramos aquí? Muy rápidamente, encontramos este panel de herramientas de play, pause, grabación, stop, ir hasta el final o ir hasta el principio, ¿vale? Y reproducir en bucle. Esta reproducción en bucle es muy interesante cuando hacemos una selección y aplicamos algún efecto. Y normalmente lo estamos reproduciendo constantemente para ver si ese efecto lo estamos aplicando mucho, poco o regular. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo la aplicación de efectos dentro de Audacity es quizá el elemento más flojito que ofrece unas posibilidades más limitadas, dado que, bueno, pues al final la parte, digamos, de la aplicación de efectos quizá es donde más se le hace un agravio comparativo respecto a los programas de pago, en el que tienen muchos recursos para la aplicación de esos efectos con mayor control y sobre todo de manera un poquito más sofisticada. Pero que sepáis que al final siempre lo mismo, siempre es lo mismo. Pueden mostrárselo más bonito o con una usabilidad un poco más eficiente o más cómoda, más amable para estar muchas horas delante del programa, pero al final lo que hacemos con el audio siempre es lo mismo. Después tenemos aquí nuestro panel de herramientas. Si alguno no ve estos paneles, que se acaba de instalar el programa y no lo ve, iros a la parte de ver, que aparece ahí, y ahí encontraréis uno que pone barras de herramientas. Y vemos las que tenemos seleccionadas y cuáles no. Esto es como en todos los programas, ¿vale? Está en Word o en programas estos que estamos muy acostumbrados a utilizar, pues funcionan con la misma lógica, ¿de acuerdo? Simplemente por si acaso, yo cuando me instalé el programa en este ordenador para hacer la demo, la mayoría de las herramientas estaban invisibilizadas. No sé por qué, si fuera por la versión de Mac o fuera porque la pantalla sea más pequeña, en fin, me da lo mismo. Las habilitas muy rápidamente, siempre en la parte de la interface de qué quiero ver, ¿no? Que es esta parte de barras de herramientas, y si cacharreáis mucho, quitáis alguna que sea muy importante y no sois capaces, pues le dais ahí a restablecer barras de herramienta y se ponen todas otra vez visibles, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos algunas herramientas interesantes, más allá del deshacer y el rehacer. Encontramos herramientas de zoom para acercarnos y alejarnos dentro de la línea de tiempo, algo que es muy útil porque hay veces que vamos a tener que hacer algo con mucho nivel de detalle y otras veces es bueno que tengamos una visión global de toda la duración de nuestro montaje, ¿vale? Y aquí encontramos 4 herramientas. Bueno, aquí tenemos la herramienta de recortar,
con audio, que ahora la probamos, ahora hacemos una prueba práctica de recortar y que se quede lo que está fuera y lo que está dentro de la selección, que es, digamos, un atajo, pero sobre todo me interesan estas 4 herramientas que tenemos aquí. La herramienta de selección, la herramienta de envolvente, la herramienta de dibujo y sobre todo la multiherramienta, que es una herramienta que vale para todas estas cosas y para alguna más. Entonces, si la tenemos siempre ajustada, en mi caso se activa en el teclado con F6, pero eso miráis en cada sistema operativo cómo está asignado, y si no le dais con el mouse directamente aquí al botoncito, ya vamos a ver cómo tiene una funcionalidad muy atractiva, porque lo que hace es que según donde te coloques con el ratón, se va a activar una utilidad u otra de todas estas que tenemos aquí. Por tanto, cuando está activada la multiherramienta, pues siempre digamos que vamos un poquito más rápido, no hay que andar cambiando de función constantemente. Normalmente está esta herramienta de selección para hacer selecciones sobre la pista, sobre una o varias pistas, y para hacer selecciones, obviamente, cuando ya tengamos algo sobre la pista. ¿Qué vemos abajo? Abajo vemos el código de tiempo, vemos la velocidad aquí, en este play verde que aparece aquí, la velocidad de reproducción, que ahora está en el 1 por, pero la podemos hacer más lenta o más rápida, sobre todo si a lo mejor, imaginaos que estáis escuchando 15 versiones, como decía antes, de la misma toma y queréis llegar a ver cuál es la buena, pues queréis ir escuchándolas todas, pues lo dais un poquito más rápido y cuando lleguéis cerca ya lo ponéis a velocidad normal, ¿vale? Y luego por aquí pues, tenemos algunas herramientas, bueno, el código de tiempo de la selección, de lo que dura lo que he seleccionado o este tipo de cuestiones, ¿veis? Pero estos en realidad no los utilizamos demasiado, yo al menos no los utilizo demasiado. Y luego tenemos aquí una parte que no es nuestro territorio, porque como os decía, las 2 funciones básicas de Audacity son aplicadas a la composición y la mezcla musical y al podcast. Bueno, pues esta parte es la de la parte... Ay, perdonad. Es que me está saliendo que se nos va a acabar la sesión en breve. No os preocupéis, volvemos a reactivarla. Mira que me dijeron, disculpad, porque yo solicité al servicio de la universidad que me hicieran la sesión de Zoom y me no, hazla tú, hazla tú. Lo hago yo, pero yo tengo una cuenta que no es corporativa, entonces nos dejan solo hasta 45 minutos. Pero bueno, en todo caso, paramos y volvemos a reanudar de nuevo, no pasa absolutamente nada. En todo caso, esta parte tampoco nos interesa demasiado. ¿Dentro qué encontramos? Dentro encontramos, en esta parte central, encontramos la parte de la interface que vamos a utilizar, que es la línea de tiempo, que es donde vamos a hacerlo todo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a ir importando, donde vamos a ir echando los archivos y donde vamos a ir tomando decisiones tanto de aplicación de efectos como de ordenado de esos archivos. Vamos allá, vamos a empezar a trabajar con eso. Para importar los archivos podemos ir a archivo importar audio, ¿vale? Pero que también se hace con control mayúscula I, pero en todo caso también podemos arrastrar estos archivos como queramos. Mirad, si yo voy a coger uno, que es el que tengo aquí preparado con el audio aquí, es ese que se llama Bruto Reinalda Corte 1, ¿vale? Que es un audio que he seleccionado de mis documentales, y ahí lo tenemos para poder manejarlo. Fijaros que cuando he arrastrado se ha ido a una pista nueva. Y esta pista, que era en la que yo había grabado la primera prueba, la podemos eliminar, fijaros, aquí arriba, la podemos cerrar. Esa pista se nos va. ¿De acuerdo? También las pistas las podemos hacer más altas para ver la forma de onda con más detalle o más estrechitas para verlo todo junto. Aquí, en esta parte de la subdivisión de las divisiones entre las 2 pistas. De hecho, voy a importar las 2 canciones que yo había seleccionado, una aquí, ahí se ha importado, y voy a poner otra ahí. Y veis cómo aquí tenemos todo. ¿Qué pasa? Que todo se pone al principio, ¿vale? Si queréis moverlo, podemos hacer el timeline más pequeñito, así lo vemos con menos detalle. Imaginaos que yo quiero empezar con esta canción, luego quiero que pase esta a partir de un punto, y luego vamos a seleccionar aquí un trocito del corte, ¿vale? Vamos a hacerlo de manera práctica para que veáis cómo vamos manejando estas distintas herramientas y cómo podemos, digamos, ir conformando nuestro montaje de audio.
Todos los audios, o sea, todos los audios pueden convivir simultáneamente y a todos les podemos aplicar los mismos efectos. Los efectos ya veremos cómo se pueden aplicar dentro de la pista o dentro del clip. Muy importante, cada una de estas pistas va a admitir efectos que si los metemos aquí en este botoncito de efectos, se van a aplicar a todos los elementos que tengan la pista, para bien y para mal, ¿vale? Por eso también es importante el orden que tengamos establecido en nuestro flujo de trabajo. Yo que os recomiendo que si vais a hacer un montaje sonoro en el que va a haber 3 voces, por ejemplo, pongáis pista 1 para la voz 1, pista 2 para la voz 2 y pista 3 para la voz 3. Y así, cualquier cosa que hagáis, siempre va a estar organizado todo y siempre sabéis que siempre tenéis el mismo tipo de archivo, la misma naturaleza de la voz, etcétera, etcétera, en la misma pista. Y está todo más o menos organizado. Y luego, si vais a meter efectos, pues efectos en la pista 4 y 5 y en la 6, por ejemplo, música. ¿Vale? Y así podemos, de un primer vistazo, siempre tener claro dónde tenemos cada uno de los elementos. También se pueden configurar por colores y tal, pero vamos, tampoco vamos a perder demasiado el tiempo en esa cuestión. Lo siguiente, poder hacer cosas con nuestros archivos, ¿vale? Bueno, cuando tenemos la herramienta, como os decía antes, la multiherramienta que llama Audacity seleccionada, vemos que hay un ligero cambio en los archivos, que han aparecido aquí unas líneas azules que aparecen acá y que además habéis visto cómo el archivo se sombrea en una parte, digamos, aquí hay como 2 barras más grises y una parte más clarita en el centro. Eso es porque se han habilitado algunas herramientas con las que podemos trabajar muy fácilmente, ¿de acuerdo? Bueno, si tenemos simplemente la de selección abierta, lo hacemos un poquito más amplio este archivo, vamos a ver cómo vamos a seleccionar una parte del archivo que a mí me interese. Por ejemplo, me sitúo aquí y escuchamos. Porque él estaba muy pequeño, entonces yo hablé con mi patrona, le dije todo el embarazo, lo tuve ahí, de hecho ella misma me llevó a la clínica cuando me dio las contracciones. Bueno, vamos a pensar que queremos hasta ahí, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más grande, así, y vamos a pensar que queremos solo hasta ahí, ¿vale? Esa es la parte que nosotros queremos. Bueno, para hacer esa selección podemos hacerlo de muchísimas maneras. Como en todos estos programas, podemos llegar al mismo punto con muy diversas estrategias. La primera sería utilizando estas herramientas, en las que queremos quedarnos solo con lo que hemos seleccionado, a partir de esta herramienta, recortar audio de fuera de la selección o quedarnos con todo menos con lo que he seleccionado. Por ejemplo, ahí se ha ido esta parte, ¿vale? Si lo queremos hacer de una manera un poquito más rudimentaria, podemos situarnos ahí en la primera parte que yo quiero cortar y le damos a el control, en vuestro caso control, en mi caso comando I, ¿vale? Y aquí veis que se ha generado una línea y aquí me pongo en otra y le doy comando I y se ha generado otra, que hemos hecho un corte dentro del clip, súper fácil, ¿vale? Si yo elimino estas 2 partes, ¿qué ha ocurrido? Que solo me quedo ya con esta, pero si yo me pongo en el límite, puedo estirarlo y puedo recuperar, ¿vale? El archivo no lo hemos destruido, no lo vamos a perder esa información. Simplemente he seleccionado esa parte que a mí me sirve para ir trabajando, ¿de acuerdo? Esa es una primera funcionalidad, que lo hemos hecho con la herramienta de selección o con esos comandos de corte. Control I para establecer un corte donde yo me ubico con mi barra en la que voy a definir dónde estoy dentro de la línea de tiempo. También se puede hacer, ya os digo, con estas 2 herramientas, sobre todo en este caso, si quiero solo un lapso, con esta herramienta que se habilita con, en mi caso, comando, en vuestro caso, control T, ¿vale? Simplemente os digo algunos comandos de atajos del teclado que os pueden ser útiles, ¿vale? Fijaros lo que me ha pasado ahora, que yo me he movido con el scroll y ahora no sé dónde estoy, ¿vale? Porque estaba en un nivel de detalle muy alto y no sé muy bien lo que ha ocurrido. Bueno, con las lupas más o menos puedo ir a tener menos nivel de detalle y en mi caso con comando 3 o comando 2, perdón, con comando 1 y comando 3 hago zoom in y zoom out dentro de mi línea de tiempo, ¿de acuerdo? Es también otra herramienta que os puede servir bien. Cuando nos ponemos aquí en la parte de arriba de cada uno de los clips, con cualquier herramienta se habilita esa manita. Esa manita es la que nos permite mover estos archivos para ubicarlos en el punto en el que a mí me hacen falta, ¿de acuerdo?
Entonces, otra parte muy importante a tener en cuenta. Voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí, para tenerlo todo un poquito más amable. Y ahora sí, voy a activar la herramienta de la multiherramienta, ¿vale? La multiherramienta lo que hace es que cambia un poco la apariencia de los clips, pero me va a permitir introducir de manera muy intuitiva. Además, esto se puede hacer, como os digo, de muchas formas, incluso se puede automatizar, ¿vale? Pero de manera muy intuitiva me permite hacer cambios en el clip para adecuarlo a lo que yo necesito. Una de las cuestiones que podría estar haciendo sería modificando los niveles de volumen o modificando los puntos que yo, digamos, para modificar o para condicionar el comportamiento del audio. Primero voy a cortar las partes que me interesan y luego voy a modificar esos niveles haciendo fade in y fade out para hacer la mezcla, por ejemplo, de mis músicas. Vamos a escuchar esto un momentito. Fijaros. Vamos a ubicarnos aquí, al principio. Espera, que voy a borrar la entrada de la salida. Ahí, ahí. Bueno, pensemos que yo quiero... Ahí, hasta ese golpe. Bueno, pues yo puedo encoger, insisto, ya lo vimos antes, podemos cortar aquí, ¿vale? Podríamos cortar ahí, o podemos también encogerlo con la herramienta en la que podemos modificar la longitud, perdón, la duración del audio ahí. Y ahora le voy a ubicar esta aquí al lado. Lo que voy a hacer ahora es con la multiherramienta, vamos a ir modificando esos niveles para poder mezclar las distintas fuentes de audio que yo tenga y situarlos en distintos planos sonoros, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que yo ya tengo aquí seleccionada la partecita de audio en off que voy a utilizar. También tenemos seleccionados los dos trocitos de canción que yo voy a incluir en mi montaje. Estábamos justo en este, lo vemos aquí en los búmetros, independientemente de cómo lo estemos monitorizando, quiere decir que si nos está sonando muy alto o muy bajo en nuestros cascos, aquí vemos los niveles en decibelios. Y recordemos que el nivel 0 es el nivel de ruptura. Por tanto, si se empieza a arrimar aquí al amarillo, ya sospechemos que puede darnos algún problema de sobresaturación de la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, ahí cuidado con eso, porque cuando pega en el rojo va a ser información que vamos a perder. ¿Cómo hacemos esta parte de la mezcla? Bueno, pues muy sencillo. Nos situamos aquí, vamos a hacer un poquito más de zoom. En mi caso, insisto, control 1 o comando 1. Y cuando activamos la multiherramienta, vemos que aparecen distintas opciones. Aparece la opción de la manita para moverlo, más dentro, más fuera, ¿vale? Aparece igual la opción de encoger, pero aparece aquí una opción en la que aparecen, veis, dos triángulos así enfrentados. Esos triángulos nos van a permitir generar keyframes o fotogramas clave o momentos clave, ¿vale? En los que vamos a poder ir variando el volumen de la pista, el nivel de ganancia, mejor dicho, de la pista, ¿vale? Yo lo he bajado un poquito porque va a estar muy, muy presente, demasiado presente, y además aquí voy a hacer una introducción que va a entrar por fading, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros cómo he generado 3 puntos. Ahora vamos a moverlo un poquito más aquí y lo que vamos a hacer es que se vayan mezclando esos dos audios de manera más natural o más amable. Vamos allá. Bueno, ahí que nos ocurre, ya está bien mezclado, pero tenemos que también resolver este. Entonces vuelvo a crear aquí otros, insisto, con la multiherramienta activada, creo aquí otro punto y veis cómo este fade out lo estamos generando de manera súper sencilla. Insisto, hay varias maneras de hacerlo y además hay, creo que estoy compartiendo, perdón, aquí. Perdonadme que es que no estaba compartiendo el audio, siempre se me olvida. Ahora. No sé por qué me dice esto. Que me estaba dando una guerra ahí con que volviera a instalar Zoom o reiniciar el equipo. Bobadas. Creo que escucháis, ¿verdad? Ah, perdonadme, joder. A ver.
Es que ahora no me suena, no sé por qué. Nos estaba funcionando hasta ahora muy bien. Disculpadme un momentito, por favor. Vamos a volver a abrir el programa, aunque parece que el problema está siendo de Zoom en vez de Audacity. Bueno, a veces que estas demostraciones son un poquito complicadas por... ahora, vale. Por la compatibilidad entre el sistema de emisión, en este caso Zoom, con los códecs de audio del ordenador. Vamos a ver si ahora nos deja. Un momentito. Ahí, si está en compartir sonido. Le damos ahí. Vale. Ahí deberíais estar escuchando el audio, que veis que arriba a la derecha se está monitorizando. ¿Vale? Ya parece que se ha solventado. Bien. Bueno, en todo caso, yo he hecho fade-in con mi pista central, con esta pista en la que estoy trabajando, y además vemos cómo hemos creado, digamos, una modificación del nivel de ganancia que tiene la pista para que se adecue un poco al primer plano sonoro en el que quiero tenerlo, e inmediatamente voy a generar aquí otro keyframe para que pase a un segundo plano sonoro, y vemos cómo se ha encogido esa longitud de onda, esa forma de onda, perdón, y además hemos visto cómo aquí también se está modificando la presencia en decibelios que tiene esta pista, ¿vale? ¿Esto para qué me sirve? Para que si ahora yo quiero meter aquí el bruto de Reinalda, el corte de Reinalda, digamos el archivo de audio, ¿vale? Ahí lo vemos que está muy bajito. Vamos a ver cómo podemos subirle el volumen, fijaros aquí a la izquierda, aplicándole, por ejemplo, 9 decibelios de ganancia. A ver cómo nos funciona. Ahí mucho mejor, ¿vale? Fijaros que aquí ya está casi pegándome a rojo, hay que tener cuidado con que no sature, con que no nos pegue nunca al nivel, que no se quede nunca ahí la pastillita roja, porque eso es donde nos está mandando un aviso de que podemos tener algún problema de saturación del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, vale, muy importante, esta multiherramienta lo que me hace es que me va a habilitar, me va a hacer visibles estos keyframes, que es una nomenclatura de la imagen, ¿eh? Si nos ponemos un poquito exquisitos, keyframe no está bien dicho, pero bueno, vamos a decirlo así, un fotograma clave o un punto clave o un nodo, que también se utiliza esa terminología, para, digamos, marcar un punto en el que nosotros vamos a cambiar esa ganancia de audio, ¿vale? Esta es la aplicación de efectos más básica, que es modular un poco para generar planos sonoros y ver cómo podemos añadirle volumen, ganancia a un clip. Por eso os decía, muy importante, cuando se lo añadimos a toda la pista. Así que como podemos crear tantas pistas como queramos, si tenemos de toda la grabación un clip que está muy bajito, pongámoslo en una pista independiente, ¿vale? Ya os digo, esto se puede hacer de 1000 maneras. Os estoy explicando una que nos pueda servir de alguna manera para hacer fácilmente la actividad que tenemos por delante. Pero también se podrían aplicar efectos de ganancia de otras muchas maneras, ¿eh? No estoy negando ni
contraviniendo otras prácticas dentro del software. Simplemente os explico un atajo útil sin que tengamos que meternos demasiado dentro del programa. También podemos hacer descensos, que aquí vemos que son más fáciles porque se hacen sobre el clip de ese nivel de ganancia para que podamos ir dibujando ese fade, digamos, ese nivel de audio que va a estar presente en cada uno de los momentos en los que yo voy a utilizar esta canción. Imaginemos que a partir de aquí, cuando acaba el clip, perdón, ahí, arriba. Lo tuve ahí, de hecho ya misma me llevó a la clínica cuando me dio las... A partir de aquí ya quiero que empiece a sonar más alto. ¿Vale? Pues entonces me sitúo aquí y le vuelvo a subir, ¿vale? Hasta que yo vea, y digo vea porque aparte de que tenga que estar con los auriculares, yo hoy no estoy porque estoy haciendo la demostración, pero que yo vea aquí que los niveles son adecuados. Entonces lo lanzo aquí las contracciones. Y ahí vuelve a subir y tenemos el sonido de la música en primer plano. ¿Vale? Que yo quiero incorporar otra pista, quiero incorporar otro elemento, puedo incorporarlo en la pista número 3 o en la pista N, porque vamos a ver cómo esa pista, ese número de pistas dentro del timeline puede ser, no os digo que infinito, porque si metéis 256 pistas, es probable que el programa se pete, ¿vale? Pero sí que podéis meter todas las que queráis. Y podéis hacer también un gráfico, incluso en un cuaderno, digamos, introduciendo un poco las referencias de en qué pista tenéis cada cosa. También estas pistas se pueden personalizar, porque veis aquí que podemos, cuando desplegamos esta pestañita, se le puede cambiar el nombre. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, off, ¿vale? Y ahí veis que ya queda nombrada y así es más fácil identificarla en un primer vistazo. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto cómo podemos trabajar grabando. Ya os lo demostré en la primera parte, cuando estábamos analizando las partes del programa. Hemos importado archivos y también hemos hecho ya cosas con esos archivos muy básicas, que es modular su volumen para ir configurando, determinados planos sonoros. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer con las pistas? Bueno, pues obviamente herramientas muy básicas, podemos hacer mute, o sea, ponerlas en silencio esa pista o escuchar solo esa pista. Cuando estamos haciendo mezclas o cuando estamos intentando detectar problemas y ya tenemos un montaje muy robusto, imaginemos que tenemos 12 pistas activas y queremos escuchar solo lo que ocurre en una. No hagamos 11 silencios, sino que hagamos una vez el solo y ya se quedaría solo esa pista y las demás se quedarían muteadas. Como veis, cuando yo selecciono el solo de la pista 1, la pista 2 y todas las que hubiera quedan en gris porque ya no se van a reproducir. Estos elementos implican a la exportación. Es decir, si vosotras y vosotros exportáis vuestra mezcla final con alguna pista silenciada, esa pista va a quedar silenciada, no va a salir en la mezcla, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. ¿Qué más? Como veis, cuando ya he vuelto a seleccionar la herramienta de selección, veis que ya ha quedado ahí sombreadito esa parte de keyframes que yo he ido generando. Por tanto, muy interesante ver cómo nos queda una pequeña pista de lo que estamos, no pista de audio, sino una pista nos está mostrando qué hemos hecho con cada una de las pistas de audio, mejor dicho, de los clips de audio, ¿vale? Entonces, teniendo esto claro, teniendo esta parte de estas herramientas tan sencillitas, cuando le doy aquí a esta herramienta, lo que se nos habilita es esta parte, ¿vale? Teniendo esto claro, vamos a proceder a introducir otros efectos. Como os decía, esto lo vamos a explicar de manera más o menos universal. Es decir, vamos a situarnos en qué efectos tendríamos que aplicar para mezclar y para adecuar una pista de audio, sobre todo que tenga una grabación de voz, ¿vale? Pero lo podemos implementar, lo podemos usar en cualquier programa de edición de audio, incluso en cualquier programa de edición de vídeo que permita la edición de audio, como nos ocurre con Premiere, que nos permite esa edición de audio, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es aplicar efectos. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, dos maneras. Una, directamente en el clip, algo que se introduce pero que luego no podemos ver o no podemos modular, ¿vale? Más allá de la aplicación, por tanto este programa tiene esa limitación, o dentro de la pista. Dentro del clip, nos situamos aquí dentro de este clip, ¿vale? Ahí, seleccionamos ese. Todos los efectos que se apliquen sobre clip o sobre clips,
Es decir, si yo tengo aquí varios clips, voy a hacer un corte aquí para hacer el ejemplo, y otro aquí. Imaginemos que tenemos aquí 3 clips independientes, ¿vale? Que nos valen los 3. Esta la voy a mutear para que no nos moleste. Imaginemos que tenemos estos 3, ¿vale? Si yo aplico efectos dentro de Audacity, siempre los tengo que aplicar sobre un clip o sobre una selección, bien sea dentro del clip, ahí, o bien sea de un conjunto de clips, así, ¿vale? Pero siempre tiene que haber habilitada una selección para que el programa sepa dónde voy a implementar el efecto. ¿De acuerdo? Cuando tenemos hecho eso, en la parte del menú arriba, en la que no estáis viendo, en la parte del menú de texto, ahí vemos que hay un montonazo de efectos agrupados en función de qué puedo hacer. Bueno, si quiero aplicar efectos de volumen y compresión, si quiero aplicar efectos de atenuación, que modifiquen el tono y el tempo, la ecualización y los filtros, muy interesante, ¿vale? El ecualizador gráfico va a ser un efecto muy interesante, ahora lo veremos. La reducción de ruido y reparación, que también lo podéis aplicar y lo podéis probar. Sobre todo estoy hablando de efectos que vienen bien para la edición de la voz, ¿vale? De grabaciones de voz, pero obviamente los podéis aplicar a cada una de vuestras necesidades. Luego retardo y reverberación, distorsión y modulación, efectos especiales y luego otros que aparecen aquí, ¿veis? Que no tienen por qué ser los mismos que os aparecen a vosotras y a vosotros. ¿Por qué? Porque son efectos que yo he ido pudiendo aplicar o añadir a través del sistema operativo que yo tengo, en el caso de Apple, o que se han añadido a partir de plugins que me he descargado. Descargar plugins es súper sencillo, instalarlos en Audacity es súper sencillo, en esto no nos vamos a parar y además seguro que lo habéis hecho para otros programas, es simplemente incorporarlo, cerrar, abrir el programa y normalmente ya lo ha reconocido, ¿vale? Estábamos en aplicar a una selección que está en una pista un efecto o conjunto de efectos directamente sobre los clips, ¿vale? En este caso yo voy a poner el ejemplo del ecualizador gráfico y ahí aparece esta muestra del ecualizador gráfico. ¿Qué nos dice el ecualizador gráfico? Bueno, pues lo que nos va a plantear es una ecualización desde la parte más grave, que está en esta zona, pasando por los sonidos de frecuencia media, y llegando a los sonidos de frecuencias más altas o más agudos, que está en la parte derecha del gráfico. Hay que perderle miedo a esto. ¿Por qué? Al final lo que hacemos es que vamos modulando para potenciar más o rebajar más la presencia de unas frecuencias u otras de audio. Por tanto, escuchar el audio un poquito modificado. A partir de aquí tenemos muchos ajustes preestablecidos que podemos aplicar. De hecho, si veis cualquier tutorial para editar la voz, cuando vamos a subir un vídeo a YouTube o un tutorial o este tipo de cosas, pues podemos aplicarle un conjunto de efectos que lo que hacen es que nos dan más personalidad a la voz, más empaque, etcétera, etcétera. Obviamente esto tiene un componente muy artesanal, es decir, hay que tener en cuenta qué estamos haciendo y sobre todo con qué estamos trabajando. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pero cómo era la naturaleza de la voz que hemos grabado, qué distancia había al micro, qué tipología de micro, en fin, hay un montón de factores que influyen. Un consejo, una figura, una curva que normalmente suele funcionar para editar la voz. Y digo normalmente porque ya os digo, esto hay que verlo en cada caso. Esto no tiene reglas matemáticas exactas, pero lo que podemos hacer es bajar un poquito los graves, ¿vale? Para que no se nos estorben esa presencia de, a lo mejor, de frecuencias graves que hayamos podido introducir por arrimarnos demasiado al micro, etcétera, etcétera. Fijaros que más o menos hasta el 200 vamos a estar en frecuencias graves o medias graves. Entonces voy a bajarle un poquito la presencia ahí. Esto ya lo estamos haciendo un poquito artesanal, ¿vale? Ya veréis cuando lo hagamos con Premiere, si lo hacéis con otro tipo de programas, normalmente estas curvas nos permiten cargar valores predefinidos. Fijaros que aquí podemos cargar ajustes en los que vamos a recortar graves, realzar graves, podéis utilizarlo, ¿veis? Simplemente yo os estoy mostrando cómo funciona la herramienta, ¿vale? Simplemente eso vamos a ver, ahí cambiamos a valores predeterminados, cómo funciona la herramienta. ¿Queremos quitarle graves? Pues bajamos estos graves hasta donde consideremos o hasta donde escuchando nos sintamos cómodos y veamos que, pues, oigamos, mejor dicho, que el sonido está mejor configurado. Y luego, para normalmente que la voz quede
un poquito más, con más personalidad y que quede con un poco más de relevancia, de presencia, insisto, esto hay que valorar cada caso y cada tono de voz, cada tonalidad de voz que es muy personal, vamos a subir un pelín los agudos, pero no todos los agudos, o no, digamos, de la misma manera, sino que incluso estos dos pueden quedar como están y estos los podemos subir un poquito, ¿vale? Podríamos manejar un poquito así esa curva de agudos. Esto vais probando, donde os sentís mejor. ¿Cómo probamos? Bueno, pues aquí le damos a vista previa y ahí vamos a escuchar lo que ocurre, ¿vale? Porque él estaba muy pequeño, entonces Ahí, ¿qué ocurre? Solo estamos escuchando todo lo que estaba seleccionado, entonces vamos a estar escuchando totalmente todo este conjunto de silencios. Voy a no aplicarlo, voy a salirme, voy a poner estos tres audios juntos, voy a volver a hacer la selección, hasta ahí, y lo mismo. Efectos, ecualización y filtros, ecualizador gráfico. Y ahí, si cargamos un valor predefinido o lo construimos como lo acabo yo de construir, más o menos, estábamos haciendo una edición aproximadamente así, lo que vamos a hacer es vamos a probar. Esa vista previa nos da una muestra de cómo ha quedado ese efecto. Creo que he subido un poquito también por aquí, sin subir los dos últimos, creo recordar. Bueno, más o menos para dejarlo como os lo había mostrado, pero que tampoco esto es una prueba. Al final tenéis que probar, ya os digo, en cada caso. Esta nos daría, vamos a dejarlo un poquito así, nos daría más o menos una edición en la que estamos potenciando un poquito la naturaleza de la voz. Y ahí vamos con la vista estaba previa. muy pequeño, entonces yo hablé con mi patrona, le dije todo el embarazo. Lo estamos escuchando, ¿vale? Y ahí nos está dando la muestra de aplicación del efecto. Si nos gusta ya, lo aplicamos. Y entonces se va a aplicar y habéis visto como hoy pequeña, una sensible, muy sensible cambio puede haber en la forma de onda. ¿Qué limitación tenemos aquí? Que es no podemos volver al efecto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un efecto que se queda aplicado y que si seguimos aplicando un conjunto de efectos que normalmente para este tipo de operaciones no es un efecto muy básico, es un conjunto que a lo mejor lleva 4 o 5 efectos, ese valor acumulativo nos puede hacer perder un poquito la perspectiva, ¿vale? Esta es una de las limitaciones del programa. Ahora podemos hacer reparaciones de audio y podemos hacer ecualizaciones de audio de manera muy sencilla, así, aplicándolo a un clip o a un conjunto de clips que estén en la misma pista, ¿de acuerdo? ¿Qué más encontramos aquí? Otra manera de aplicar los efectos es una manera en la que aplicamos el efecto a toda la pista. Entonces esta parte vamos a hacer, voy a darle control Z para que no me afecte digamos, no se sumen los efectos que estoy aplicando. Voy a quitar esta parte de aquí, ¿vale? Ya ponemos esta pista habilitada y fijaros que aquí a la izquierda aparece una opción que nos dice efectos, porque aquí solo tendríamos dos opciones. Una opción de subirle la ganancia, que ya la hemos hecho un poquito, ¿vale? Ya le subimos 9 decibelios para, como yo he hecho la grabación muy bajita, ¿os acordáis que más o menos yo os decía que grabábamos en torno a menos 18 dB, pero si luego el audio tiene que estar en un primer plano sonoro y tiene que estar en torno a menos 6 dB, pues tenemos que sumarle casi 12 decibelios, ¿vale? Yo aquí creo que le he sumado, ¿cuánto? Le he sumado 9, para tener un poquito de margen y que, sobre todo en esta zona, donde veis que sube un poquito más, ¿veis? Aquí en esta parte, pues que no me lo sature. Asegurarme de que no lo sature. Bien, luego tenemos esta otra parte que es la parte del paneo. Podemos echarlo, como el audio está en estéreo en este caso, podemos echarlo todo a la derecha, todo a la izquierda o panearlo un poco. ¿Vale? Eso también lo podríamos hacer en esta parte de manera muy básica, pero lo que me interesa más es abrir ese botón de efectos en el que tenemos la oportunidad de añadir efectos. Esto es bastante nuevo dentro de Audacity porque era quizá la mayor debilidad del programa. Nos servía muy bien para editar piezas rápidas, para cortar un audio, extraer algo que mandábamos a otra fuente, publicar algo muy inmediato, pero hacer las cosas con un poquito más de cuidado sí que nos costaba un poco. ¿Vale? Y aquí fijaros cómo la opción de Audacity nos dice los efectos en tiempo real no son destructivos por los que pueden ser modificados en cualquier momento. En el caso anterior hemos implementado el efecto y no podemos volver atrás. No puedo decir, ay, es que como me quedé con un poquito más de grave, un poquito menos de agudo, ya no puedo volver a modificarlo, ¿vale? Se pondría otro efecto o el mismo efecto encima del archivo, por tanto eso creo que nos limita mucho en flujos de trabajo un poquito más complejos. Aquí si le damos a añadir efecto, fijaros que aparecen, ¿qué? Aparecen propios de Audacity, pero muchísimos menos que los que teníamos aquí.
Si os dais cuenta, tenemos aquí muchos más efectos. Dentro de la pestaña efecto aparecían muchos más de los que nos aparecen aquí. Y luego también nos aparecían estos efectos de Audio Unit, VST y VST3. Bueno, para que los efectos funcionen dentro del panel de efectos, vamos a llamarlo así, tienen que ser de esta versión, VST3, ¿vale? Si os vais a obtener más efectos o vais aquí a ver tutorial, os va a remitir a la página de Audacity donde tenéis algunos plugins para instalarlos. Si queréis cargarlos dentro de la pestaña de la barra, digamos, del panel de efectos, no directamente al clip, que ahí podéis aplicar los que vienen preinstalados, todos los que queráis. Si lo queréis hacer aquí, acordaros que siempre sean de este VST3, ¿vale? Porque ahí es donde vais a encontrar efectos que son compatibles con ese panel de efectos. ¿Y aquí qué encontramos? Bueno, pues yo me he bajado este de Melda Productions y este de TDR Nova G. Este de TDR es de pago, ¿vale? Pero el de Melda Production no son de pago. Esos los podéis descargar de manera libre y fijáis que tenéis un montón de efectos que se aplican aquí. Y que si empezáis a mirar, ¿qué vais a encontrar? Pues vais a encontrar los mismos efectos, por ejemplo, Auto Dynamic Egg, que es un ecualizador. Auto Equalizer es otro ecualizador. Auto Equalizer LP, otro ecualizador. Entonces podéis ir probando con estas ecualizaciones que yo os planteaba que hiciéramos en el clip, las podemos aplicar aquí también. Y si le dais al ecualizador, aquí os aparece una interface. Vamos, voy a repetir, perdonad, que a lo mejor lo he hecho muy rápido. Aquí voy a quitarle a esta pista, le voy a quitar el efecto. ¿Vale? Le doy otra vez a añadir efecto. En los VST3 voy a buscar estos de Medla, que ya os digo que me los descargué el otro día porque estaba cacharreando un poco, y busco este ecualizador, ¿vale? O el ecualizador dinámico también me vale. Se ha añadido aquí, ¿veis? Podemos añadir más, si queréis. Podemos añadir otro y añadir el que habíamos hecho antes, este. Y ahí han aparecido los dos. Y así puedo combinar muchos efectos, un patch, un conjunto de efectos que juntos, digamos, consigan el efecto que yo estoy buscando para mejorar el ruido o para darle más personalidad a la voz, que normalmente es lo que hacemos. Porque ya os digo que efectos de corrección se pueden utilizar, pero si hemos cometido pocos errores en la grabación o tenemos una grabación limpia, pues mucho mejor porque todos esos pasos nos saltamos. Que queremos utilizarlos, tenemos efectos de reducción de ruido, reducción de chasquidos, ese tipo de cuestiones que podemos ir aplicando. Todos estos efectos tienen también consecuencias en la merma de la calidad del archivo, de lo que se queda. Por tanto, cuidado, hay que usarlo siempre con mucha prudencia, ¿vale? Esto es como cuando, si sois usuarios de Photoshop o Lightroom, os gusta la fotografía, cuando queremos arreglar una fotografía y le aumentamos mucho el grano, porque le aumentamos mucho el ruido que hay en la imagen. Bueno, pues hay veces que queríamos quitar algo y lo que estamos haciendo es estropearlo un poco más, o que lo que se nos queda demasiado afectado. Pues esto nos pasa un poquito lo mismo. Hay veces que cuando aplicamos el efecto, sí, quitamos el ruido por abajo. No sé si estáis escuchándome a mí con auriculares, pero tengo la calefacción puesta que viene por ese puntito de ahí. Ahí por ahí baja el aire caliente y ese aire caliente pues ahora mete bastante ruido. Si yo en la grabación quiero eliminar ese ruido estructural, puedo quitarlo, pero ¿cómo se queda mi voz? Se queda muy enlatada, muy esquemática en cuanto a los matices, o se queda bien. He podido aislar esa frecuencia de audio de ese sonido que viene de ahí a mi voz. Si se queda bien, muy bien, lo aplicamos, pero si se queda mal, a lo mejor es mejor atenuarlo un poquito, pero dejarlo un poco presente para que la voz se oiga con la calidad que nosotros buscamos. Por tanto, ya os digo, mi consejo es valorar siempre lo que se queda, no lo que se va. En todo caso, cuando estamos trabajando con estos efectos, siempre puedo activarlos o desactivarlos, como veis aquí, ¿vale? Y ahora vamos a trabajar un poquito con el ecualizador. Si le doy al botón, se abre el ecualizador. Y veis que son unas interface más sofisticadas. ¿Por qué? Porque esto pues lo ha hecho una comunidad o una empresa o lo que sea que ha desarrollado este M Auto Equalizer para Audacity. Es un plugin, ¿no? ¿Con la intención de qué? Pues de vendérnoslo, porque todo al final se reduce a lo mismo, siempre al dinero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nosotros sabemos interpretar
el espectro de frecuencias, puedo hacer esta misma aplicación, esta misma ecualización que yo os he planteado antes con el ecualizador gráfico tan básico de Audacity, lo puedo aplicar aquí, ¿vale? Y puedo ir moviendo estos puntos con la línea de frecuencia para aumentar un poco la presencia de sonidos medios y bajar a lo mejor la frecuencia de sonidos más graves y más agudos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo agarro aquí el 6 y lo subo un poquito, incluso lo muevo hasta aquí, lo que estoy haciendo es que estoy subiendo las frecuencias que están entre 1000 y 2000 y 5000. Y las otras, pues van a quedar más bajitas, ¿vale? Entonces, esas frecuencias también las puedo ir bajando, ir posicionando en otros lugares, ¿vale? Ahí expando, con este expando o comprimo el área de influencia y es una cuestión de ir trabajando con estas herramientas. Son sencillas, es decir, a veces vemos muchos botoncitos, muchos parámetros, muchos numeritos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues súper fácil. Tenemos que tener en cuenta la línea X y la línea Y. ¿Qué nos dice la línea X? La frecuencia en la que estamos. Cuando estamos más a la izquierda, vamos a tener frecuencias graves. Cuando estamos más a la derecha, frecuencias agudas. Y en el medio, el conjunto de frecuencias medias. Y acordaros de la teoría, cuando vimos en esta parte de la asignatura, dónde se ubican las frecuencias de la voz humana. En el espectro medio, pero teniendo en cuenta los hercios que incluyen la voz masculina, la voz femenina y cada una de las naturalezas de la voz. ¿Vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para ver dónde lo afectamos. Y por último, o en segundo lugar, perdón, el eje Y. El eje Y lo que hace es que sube o baja frecuencias a partir del punto de equilibrio, del punto en el que estamos, que en este caso está sube o baja ganancias, perdón, que os lo he dicho mal, no frecuencias, ganancias. En este caso veis cómo está expresado en decibelios. Y ahí, si, por ejemplo, este 6 que hemos puesto aquí, lo que hemos hecho es añadirle 11 decibelios a ese rango de frecuencia que está en esta parte. Si nos situamos aquí, a la frecuencia de 5786 hercios le hemos añadido 7,67 decibelios. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es subir o reducir ganancia, porque también puedo venirme aquí y bajar la ganancia. ¿De acuerdo? Ir añadiendo o quitando puntos de intersección para construir ese efecto. Ese efecto también nos permite cargar valores preestablecidos, ¿vale? Valores predeterminados y estos los voy combinando, los voy utilizando para, en este caso no se carga. Este, si os confieso, no lo había utilizado nunca, este de valores predeterminados, no lo había utilizado nunca, porque normalmente, digamos, ya sé lo que busco cuando hago este tipo de ediciones, por tanto lo hago a mano, escucho y además, como ya sabéis, yo me grabo muchos tutoriales, claro, mi voz siempre es la misma, o más o menos la misma, entonces sé lo que tengo que hacer, o lo cargo copiando y pegando el efecto de un proyecto anterior, no en Audacity, en Premiere en este caso, pero vamos, que la dinámica es la misma, aunque tiene una complejidad mayor, es decir, que tiene una variedad de parámetros mucho mayor. Aquí veis cómo podéis aplicar efectos para alterar un poco la naturaleza de la voz. Estamos ecualizando, estamos dándole personalidad a esa voz a partir de ese truquillo que yo os he dicho, un poco de las curvas que potencian esta zona. Digamos que una curva ideal, en este caso para la voz, sería aproximadamente así, ¿vale? Esa es la que sería aproximadamente una curva para editar la voz. Teniendo en cuenta que tampoco me puedo venir aquí al infinito, porque estoy sumándole mucha ganancia, entonces puedo saturar esa parte, porque obviamente en esa frecuencia se está aplicando demasiada ganancia al audio. Entonces siempre probando antes. ¿Qué pasa? Que la ventaja que tenemos con este panel de efectos es que yo ahora esto lo aplico, lo cierro aquí, ya se queda aplicado, ¿vale? Y aquí ya, cuando lo escucho, ya se escucha con el efecto aplicado. De hecho, os dais cuenta cómo esa aplicación ha implicado que he sumado tantos decibelios que ahora me satura. ¿Veis? Porque él estaba muy pequeño, entonces yo hablé con mi patrón. Pero además ha cambiado la naturaleza, porque lo que he hecho ha sido potenciar mucho las frecuencias graves. ¿Cómo puedo paliar esa saturación? Antes de exportar, nunca después, claro, porque si no ha quedado ahí. Puedo bajarle el nivel de reproducción, ¿vale? Cuestión que va a afectar a toda la mezcla, así que cuidado con eso, o también puedo volver aquí y puedo bajar un poquito
lo que estoy haciendo. Entonces vamos a sumar algo un poquito más prudente, vuelvo a cerrar y vuelvo a escuchar. Porque él estaba muy pequeño, entonces yo hablé con mi Ahí patrón, veis que ya todo el solo me ha embarazo, pegado un lo tuve ahí, poquito, de hecho, ya me entonces como había explicó. subido previamente, voy a bajarle aquí y vuelvo otra vez. Fijaros que yo puedo hacer entrada y salida aquí y le puedo hacer reproducción en bucle, ¿vale? Para que se quede ahí y cuando llegue al final se vuelva a reproducir desde el principio. Eso está bien para estar probando constantemente si quiero hacer pequeños cambios. ¿De acuerdo? Las contracciones, porque él estaba muy pequeño. Ahí lo tenéis. ¿Habéis visto cómo he modificado la ganancia en un lugar de manera general y en otro lugar solo de unas determinadas frecuencias? Bueno, esto es cuestión de enredar, de complicarse y sobre todo de pensar que los efectos que aplicamos directamente sobre el clip son destructivos, es decir, no voy a poder reeditarlos o editarlos. Sin embargo, los efectos que estoy introduciendo aquí a lo que llama Audacity en tiempo real, sí que puedo activar, desactivar y reconfigurar en función digamos, del resultado final que yo busque. ¿De acuerdo? Tenemos entonces todo nuestro montaje ya hecho. Vamos a pensar que esta pista la vamos a cortar aquí. Entonces voy a ponerle Control I, voy a quitar esta parte y todo esto me lo traigo. Entonces me lo traigo todo. ¿Vale? Lo voy a traer aquí al principio de nuestro montaje. Para que quede ahí preparadito. Ahora. Ahí. Vale, ahí ya tengo mi montaje hecho, ¿vale? Este le voy a dar un poquito más de distancia. Nos faltaba la pista anterior, pero como me dio ese pequeño fallo, no la he querido volver a importar, ¿de acuerdo? Una vez que tengo hecho eso, veis como ahora cuando estoy en esta parte aparece la parte de efectos vacía, porque solo están en esta que yo he introducido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando quiero ir a editar los efectos de una pista, me tengo que poner sobre esta pista. ¿Cómo estoy sobre la pista? Cuando estamos en amarillo del todo. ¿De acuerdo? ¿Cómo exporto? Bueno, que me quedan 2:32 minutos de sesión. Luego ya os dejo si tenéis que marchar a clase los que te queréis marchar, los que no, me vuelvo a conectar y si queréis resolvemos alguna duda. ¿Cómo exporto? Súper fácil. Cuando ya tengo yo todo organizado y he escuchado y he monitorizado aquí, he visto que no tengo nada saturado y he visto que los planos no son adecuados, pues muy fácil. Archivo, exporta el audio. ¿Vale? Entonces nos aparece un menú aquí en el que nos dice que obviamente el archivo va a ser en WAV, ¿vale? Exportación 1. ¿Dónde lo quiero ubicar? En mi caso vamos a echarlo al escritorio, al demo Audacity y en qué formato lo voy a exportar. Fijaros que aquí tenemos varios, yo me voy a quedar con el WAV de Microsoft, que es un archivo, recuerdo, de compresión, o sea, sin compresión y sin pérdida. Y luego, ¿cómo lo va a exportar? Con el estándar de alta definición, por tanto, de eso no nos tenemos que preocupar demasiado. Le doy a exportar y ahí lo tendríamos ya construido, ¿de acuerdo? De hecho, voy a revisar que aquí lo tenemos, dentro de Demo Audacity, aquí tenemos nuestro archivo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos exportado. Fijaros que es un archivo que ocupa muy poquito porque es un lapso de tiempo muy pequeño, pero cuantas más pistas de audio tenga, más riqueza de audio tenga, más matices tenga el audio y sobre todo cuanto más tiempo dure, más va a ocupar. No os preocupéis por eso porque el archivo ocupa muy poquito y en todo caso siempre se puede comprimir a posteriori, es decir, se puede organizar comprimiéndolo con un zip o con un RAR para almacenarlo, para transmitirlo o para enviarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, voy a salirme de la reunión, que tenemos el coñazo este de la sesión libre y de pago, y vuelvo a entrar para aquellos que no tengáis tanta prisa, si queréis resolvemos alguna duda, y si no, los demás, los que tengáis que ir a clase, pues por supuesto podéis acudir a la grabación o podéis pedirme una tutoría o escribirme por correo electrónico para cualquier dificultad que haya, ¿vale? Así que finalizo la reunión aquí y me vuelvo a meter, chicos. Ya disculpáis el coñazo de entrar y salir.